Hay poder en el Cristo de la gloria. En esta hermosa hora queremos compartir una palabra muy poderosa de parte de Dios con cada uno de ustedes. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que están suscritos a nuestro canal de YouTube. Y si usted no se ha suscrito, hágalo para la gloria del Señor. Usted me encuentra por Pastor y Evangelista Oficial Felipe Calderón. Gracias, Espíritu Santo. En este día queremos hablar la palabra del Señor. En una ocasión, dice la Biblia, en el libro de Mateo Evangelio, en el capítulo 12, en el verso número 26, Jesús tuvo una gran batalla con los judíos. Jesús tuvo una gran guerra con los judíos, porque en un momento determinado Jesús libera a un hombre que tenía un espíritu sordo y mudo. La Biblia dice que cuando Jesús lo libera en su misericordia, el que era mudo habló y el que era ciego pudo ver. Pero resulta que los judíos, fariseos, estaban presentes en ese momento y empezaron a claudicar y a decir que Jesús echaba fuera los demonios por el príncipe de los demonios, por Belcebú. Jesús le dice a ellos: si Satanás echa fuera a Satanás, ciertamente su reino está dividido, ciertamente su reino no podrá permanecer. Esto implica, conforme a lo que Jesús habló, que Satanás, el Señor lo reprenda, el reino de las tinieblas está bien organizado. El reino de la tiniebla está bien unido en su maldad, en su destrucción, en su mentira, en sus maquinaciones. El reino de la tiniebla, si usted analiza, el reino de la tiniebla, ninguno de los demonios se faltan el respeto entre ellos. Están tan unidos los demonios que ninguno de ellos se sublema contra el otro. Están tan unidos los demonios que ninguno de ellos se enfurece contra otro. No hay ningún tipo de alteración en el reino de la tiniebla. No hay ningún tipo de competencia en el reino de la tiniebla. No hay ningún tipo de tú jala para allá, yo jalo para acá en el reino de la tiniebla. No hay ningún tipo de falta de respeto. Los demonios no se faltan el respeto entre ellos. Los demonios no están divididos. Los demonios están unidos porque ellos saben que de la única manera que ellos pueden lograr su objetivo es unificado. Si Satanás se divide, su reino caerá. Si Satanás se divide, su reino llegó a su fin. Entonces, ¿dónde quiero llegar? Conforme a esta enseñanza que Jesús nos dio, es que así como el reino de la tiniebla está bien unido para llevar a cabo su injusticia, para llevar a cabo su maldad, para llevar a cabo su destrucción, para llevar a cabo su maquiavélica malicia, así la iglesia debe de estar unida o más unida. Pero es lamentable que el reino de la tiniebla, el Señor lo reprenda,
está más unida que muchos evangélicos. El reino de la tiniebla, entre ellos se respetan más que ciertos evangélicos. Si usted ve y analiza, la mayoría de los cristianos, no estoy hablando de cristianos mundanos, ni mucho menos de cristianos liberales. Me refiero a los cristianos de santidad, a los cristianos de sana doctrina. Es triste, es lamentable que los cristianos de santidad y de sana doctrina tienen una guerra entre sí, cosa que no debe de ser. Cristianos de sana doctrina y de santidad tienen una tiranía entre ellos mismos. Es lamentable decirlo, que los mismos cristianos de santidad y de sana doctrina, en su mayoría, no todo, pero en su mayoría, se faltan el respeto entre ellos. Este se levanta contra aquel se levanta contra este. Se viven injuriando unos a otros, viven compitiendo quién es más de Dios y quién no, viven denunciándose. Estoy hablando de cristianos del mismo grupo que no debería de ser así, que deberían ellos aprender hasta de los, y usted me disculpa, pero deberían de aprender hasta de los mismos demonios, porque el mismo Jesús fue que dijo que Satanás no está dividido. Entonces, si Satanás no está dividido, ¿por qué usted, predicador, que profesa ser de sana doctrina y de santidad, está dividido de aquel predicador que también se guarda como usted? ¿Por qué usted, predicador, que es de santidad y que guarda la santidad y la sana doctrina, no pasa a aquel otro predicador que también es de santidad igual que usted? Aquí hay un problema. Usted, predicador, que es de santidad y es de sana doctrina, ¿por qué usted denuncia a aquel otro predicador que también se guarda como usted, que también ama al Señor como usted, que también busca al Señor como usted? ¿Tú sabes por qué sucede esto? Porque estamos divididos. Todo esto sucede, toda esta contienda y todo estos conflictos entre los mismos de santidad y de sana doctrina es porque estamos divididos. Y una iglesia dividida no podrá tener victoria sobre Satanás, porque el mismo Satanás está bien unificado con todo su demonio. Y dígame tú, una iglesia dividida, una iglesia de bandada, una iglesia matándose uno con otro, una iglesia denunciándose unos a otros, una iglesia autodestruyéndose su moral, su testimonio unos a otros, una iglesia que le hace falta el espíritu de restauración, que en vez de restaurar a su hermano, lo que hace es que termina de derribarlo. Termina de derribarlo. Termina de derribarlo. Termina de destruirlo. Tenemos que aprender a unificarnos. Tenemos que aprender a unificarnos. Tenemos que aprender a amarnos. Tenemos que aprender a darnos la mano unos a otros. Si usted que es de santidad y es de sana doctrina, pastor, ¿por qué usted no quiere saber de aquel otro pastor? ¿Por qué usted lo persigue? ¿Por qué usted lo murmura? Porque te cree más santo que él, pero eres de santidad igual que tú. Él se guarda para Dios igual que tú. Pero nos hemos creído que porque quizá aquel no vista una batola como yo, aquel no usa un pantalón anchote como yo, pero que usa el pantalón
adecuado, la camisa adecuada. No, ya él no es de Dios. Es un perro, es un cerdo, un ejemplo. Ya yo no quiero coro contigo, yo no te respaldo. Y eso es lo que está sucediendo. Satanás sabe que una iglesia matándose unos a otros no podrá tener victoria sobre su reino. Satanás sabe que una iglesia autodestruyéndose unos a otros no podrá tener autoridad ni sobre él ni sobre su reino. Satanás sabe que una iglesia atacándose unos a otros no podrán avanzar, no podrán tener victoria sobre el reino de la tiniebla. Satanás sabe de antemano que una iglesia difamándose unos a otros, divididos más que no se sabe ni en cuántos pedazos, jamás podrá tener victoria sobre él y sobre su demonio. Usted tiene que entender esto, predicador. De la única manera, pastores, hombre de Dios, mujer de Dios, de la única manera que nosotros podemos tener victoria y avanzar por encima del reino de las tinieblas es unificándonos. Si los demonios están unidos, entonces, ¿qué está pasando? Si aquí cada quien tiene su grupito. Mire, cada pastor aquí tiene su grupito. Aquí en Higüey, cada quien tiene su grupito. Y este grupito dice, yo no me junto con aquel grupito porque es del diablo. Pero el grupito que este grupito dice que es del diablo, son gente que se guardan. Pero estos se creen más de Dios que aquello. Y por eso que al ver tantos grupitos, pero que todos esos grupitos, que cada uno de ellos está jalando para su lado, pero todos se guardan, pero todos guardan la palabra, y todos quieren ir al cielo, pero entonces cada quien jala para su lado. Pero se guardan para Dios y guardan la palabra, pero como este grupito se cree más autosuficiente que aquel, pues tiene aquel como un mundano o como un perverso. Pero como este grupito se cree más de Dios y cree que Dios está con ellos, pero con aquello no, entonces ahí está el problema de la división. Ahí está el problema de la falta de unidad. Y es por ello que Satanás ha logrado desbandar a la mayoría de los hombres de Dios en 20,000 pedazos. Tú no ves que la mayoría de los cristianos, en vez de enfocarse en ganar almas, lo que están enfocándose a ser youtubers. En vez de enfocarse a ganar almas y a predicar la palabra, lo que se están enfocando es en denunciar a tal institución, en denunciar a tal hermano, en perseguir. Porque cuando la iglesia está dividida, eso es lo que hace. Y una de las cosas que le ha dado resultado al enemigo y ha logrado dividir la iglesia en 20,000 pedazos, una de ellas es esa. Ha puesto a los predicadores a difamarse unos a otros. Dijo, déjame ver cómo puedo dividir la iglesia, dice el diablo. Bueno, déjame poner a los pastores a tirarse unos a otros. Que este se crea mejor que aquel. Que este pastor se crea más santo que aquel. Pero son de santidad los dos. Que este predicador se crea mejor y más de Dios que aquel. Que este cristiano se crea más y así. Y es tan tal que ni se saludan. Hay pastores que son de Dios que ni saludan al otro pastor que también es de Dios. Predicadores que son de Dios que ni saludan al otro predicador que también es de Dios. Cristianos que son de Dios, misioneros que son de Dios, pero se creen más de Dios que los demás y no saludan a los demás. Termino con esto. Es lamentable que el reino de la tiniebla esté más unido que la iglesia, que no debe de ser así. Tenemos que unificarnos y dejar la tiranía si queremos tener victoria sobre el diablo. Tenemos que amarnos y dejar la contienda. Tenemos que sobrellevar la carga de los unos a los otros.
Tenemos que soportarnos los unos a los otros. Tenemos que ayudarnos. Eso es lo que Dios quiere. Y que nos unifiquemos. Y que busquemos a Dios de verdad.